proceso todos se fueron y mi desespero, los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo menos su presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no me siento sola, su amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo menos su presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Él prometió estar conmigo hasta el fin, de su amor no dudaré, Él es mi amigo fiel. En mi debilidad Él me sustentará, su espíritu fuerzas me da, Él conmigo va. Que me falte todo menos su presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo menos su presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo menos su presencia. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor.
consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Así es. Vamos a adorar al Señor y vamos a preparar el corazón para escuchar la palabra de Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
nos congregamos una vez más. Este es el día para juntos cantar. Con mis hermanos quiero alabar al Rey de Gloria que nos da libertad. En nuestra iglesia, en santidad, hay una fiesta hoy. Es nuestra familia que está hoy reunida. Con gozo venimos a adorar a Jesús. La sangre de Cristo nos da nueva vida. Unidos cantamos que su gloria llena este lugar. En su presencia hay sanidad. Es el quien nos ha dado perfecta paz. Aquí encontramos una amistad, amor, perdón y también felicidad. En su presencia, En santidad hay una fiesta hoy. Es nuestra familia que está hoy reunida. Con gozo venimos a adorar a Jesús. La sangre de Cristo nos da nueva vida. Unidos cantamos que su gloria llena este lugar. En nuestra familia que está hoy reunida. Con gozo venimos a adorar a Jesús. La sangre de Cristo nos da nueva vida. Unidos cantamos que su gloria llena este lugar. Es nuestra familia que está hoy reunida. Con gozo venimos a adorar a Jesús. La sangre de Cristo nos da nueva vida. Unidos cantamos que su gloria llena este lugar. Una vez más, es nuestra familia. Es nuestra familia que está hoy reunida. Con gozo venimos a adorar a Jesús. La sangre de Cristo nos da nueva vida. Unidos cantamos que su gloria llena este lugar. Oh, 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 su gloria llena este lugar. Su gloria llena este lugar. Buenas noches, hermanas, hermanos. Bienvenidos nuevamente a la casa de Dios, al tiempo de celebración. Gracias por estar en línea con nosotros. Queremos dar la bienvenida, queremos que usted se sienta libre de compartir esta transmisión a todos los contactos. Esta noche hemos invitado a nuestra pastora Mirna Luz Riley. Estamos agradecidos con Dios por su vida, por su ministerio. Ella estuvo aquí varios años ministrando a la iglesia, así como ayer el pastor René. Así que damos gracias a Dios por ellos y estamos orando para que Dios les siga usando con poder. El Salmo 15 dice: los que habitarán en el monte santo de Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo,
ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Palabra de Dios, amén. Cantemos al Señor. Si está en casa, por favor, cantemos al Señor. Disponga su corazón. Eres Rey de los cielos. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré Y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré. Y así declararé que eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos. Tú eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad.
exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y tu majestad. Hola hermanos, buenas noches. Mi nombre es Alet Villatoro López y el día de hoy quisiera compartir mi testimonio acerca de lo que ha sido crecer en esta iglesia y venir desde pequeña. Mis papás se han esforzado mucho en que mis hermanos y yo seamos cristianos, han sido constantes hasta la fecha y la verdad estoy muy agradecida con Dios por eso. Ser de cuna cristiana, como suele decirse, es muy bonito, pero a la vez yo siento que para la mayoría es como de que no tenemos un testimonio donde pueda haber un cambio radical de un antes y un después. Sin embargo, le agradezco a Dios por permitirme crecer en esta iglesia, ser parte de esta familia, y la verdad es que me siento muy privilegiada. Y en estas fechas que se celebra el aniversario de la iglesia, estoy muy feliz y a pesar de las circunstancias, estoy segura de que podemos celebrar y darle gracias a Dios por esto. También doy gracias a Dios porque yo sé que a cualquier edad se puede pasar por pruebas, por diferentes luchas, pero como jóvenes yo creo que es muy difícil tratar de vivir una vida cristiana cuando lo que queremos es encajar en un mundo que es totalmente diferente, porque lo que se quiere es hacer cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, estoy totalmente convencida que no es imposible ser cristiano, ya que tengo muchos ejemplos, pero los más esenciales para mí son los de mis abuelitos, que él no tuvo la oportunidad de nacer y crecer en una iglesia y por las diferentes circunstancias de la vida él tuvo que madurar muy rápido y por lo mismo hizo que su vida fuera muy difícil. Sin embargo, en su juventud conoció la palabra de Dios, Dios tocó su corazón y cambió completamente su vida y él conoció a mi abuelita también y se casaron. Y ella, por otra parte, tuvo la oportunidad de, desde niña, llegar a esta iglesia también. Su papá lo trajo y desde su juventud ella pudo servir y adorar a Dios y así fue durante toda su vida. Y ellos dos se esforzaron mucho en que sus hijos también fueran cristianos y ahora los hijos de sus hijos también, y es donde entro yo. Y la verdad es que para mí uno de los ejemplos más bonitos es de mi abuelita, porque ella desde su adolescencia procuró ser cristiana y estoy convencida que se puede ser cristiana en esta vida porque ella pudo hacerlo. Ella fue una mujer muy linda en todos los sentidos y eso es lo que más me motiva a seguir adelante en la vida cristiana, a servir y adorar a Dios cada día, a pesar de las diferentes pruebas que podamos tener y tener una vida plena en Dios. Y eso es parte de mi testimonio. Muchas gracias. Este himno se llama Entera Consagración. Que toda nuestra vida esté totalmente consagrada a nuestro Señor. Cante con nosotros.
pueda esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Y que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Amén. En este segundo día, mis hermanos, de nuestra celebración del 97 aniversario, tenemos como invitada a la pastora Mirna Riley. Ella y su esposo, el pastor Adolfo González, pastorearon esta iglesia del año 2000 al 2003. Ya sabemos que el pastor Adolfo está con el Señor y vamos a escuchar la palabra del Señor a través de la hermana Mirna Riley. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta hermosa celebración. Estoy muy contenta de poder participar con ustedes en el 97 aniversario de la Iglesia del Nazareno en Villaflores. Tenemos hermosos recuerdos de nuestro ministerio allá en esa ciudad, cuando estuvimos allá con mi esposo del 2000 al 2003.
Y también tengo un aprecio muy especial por esta iglesia, porque en sus inicios la familia de mi papá fue parte de los inicios de la iglesia del Nazareno. Mi bisabuela, Ana María Espinosa, viuda de Corzo, y sus 3 hijas regresaron de Guatemala, a donde habían tenido que irse a refugiar con su esposo por los problemas de la revolución. Y allá, gracias a Dios, en Quetzaltenango, Guatemala, conocieron a Cristo y aceptaron a Cristo en su corazón. Y cuando regresaron ya solas, y mi bisabuelo que murió allá en Guatemala, ellas ya traían una nueva fe en Cristo Jesús. Y cuando llegaron a Villaflores, encontraron que ya había un grupo de personas que se reunían en casa del hermano David J. Sol, con algunos de sus familiares y otras personas que ya habían creído. Y después fueron visitados por un pastor de la iglesia del Nazareno, y así se inició esta iglesia. De tal manera que mi bisabuela Ana María Espinosa heredó esa fe a sus 3 hijas, aunque tenía hijos varones, ellos nunca buscaron de Dios ni creyeron en Cristo, pero las mujeres sí. Y dentro de esas mujeres estaba mi abuelita Teutila Corzo Espinosa, que después heredó esa fe a mi papá. Me imagino que mi abuelita le platicó a todos sus hijos de esta fe en Cristo Jesús, pero fue mi papá el único que aceptó a Cristo, de tal manera que yo soy la 4ª generación de cristianos que creímos en Cristo, y ahora mis hijas y mis nietos. Y yo alabo y glorifico el nombre de Dios, porque de alguna manera la historia de mi familia me hace estar ligada con esta iglesia. Y me siento muy feliz que algunos de mis familiares, que somos herederos de la bisabuela Ana María, sigamos a Cristo hasta ahora. Y la bendición más grande de una iglesia es tener familias que transmiten su fe a las siguientes generaciones. Por eso el mensaje que traigo para ustedes en esta noche es cómo construir el reino desde el hogar, el reino de Dios desde el hogar. Y yo creo que parte de que esta iglesia permanezca por 97 años ha sido eso, que los padres han heredado su fe en Cristo Jesús a las nuevas generaciones. Se han preocupado de contarles las grandes maravillas que Dios ha hecho con sus vidas, y eso lo han heredado a los hijos, a los nietos, y ahora tal vez los bisnietos están disfrutando esa bendición. Y yo conozco aquí varias familias que ya llevan generaciones en la iglesia y siguen fieles y firmes al Señor, porque la iglesia se compone de familias. Y las familias son la base y el sustento de cualquier sociedad. Y fíjense que Dios, cuando inició el pueblo escogido, el pueblo de Israel, decidió iniciar con una familia. Y confió en esa familia que vivía en Ur de los Caldeos, Abraham y Sara, y le dijo: salgan de su tierra y de su parentela y de su familia. Yo voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Tengo un plan para bendecir al hombre, para que las familias sean bendecidas y me adoren, me busquen. Dios utilizó una familia. Esa familia creció, se hicieron 12 tribus con muchos hijos, muchos nietos, pero hubo una hambruna y entonces esta familia tuvo que emigrar a Egipto. Y allá en Egipto, como se reprodujeron mucho, los tomaron como esclavos. Primero los aceptaron como amigos a través de José,
les dieron buenas tierras, pero cuando vieron que se estaban reproduciendo demasiado, pues tuvieron temor y los esclavizaron. Y Dios escuchó su clamor cuando sufrían allá trabajando duras jornadas en Egipto. Y entonces Él decidió sacarlos de Egipto y liberarlos a través del liderazgo de Moisés. Y cuando ya fueron libres, Dios los sacó con grandes portentos y maravillas. Él le demostró a los israelitas quién era Él. Tal vez las generaciones de hasta José habían escuchado de ese Dios todopoderoso, pero los demás tal vez no lo conocían, no sabían quién era Dios, pasaron mucho tiempo sin tener una relación personal con ese Dios todopoderoso. Y entonces Dios se hace presente y les dice, yo los voy a sacar con mano poderosa. Ya no era una familia pequeña, era una multitud. Muchas familias con sus hijos, con sus nietos, salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo. Y Dios le dijo, esa promesa que yo le hice a Abraham de darle una tierra que fluye leche y miel, es también para ustedes. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque Dios siempre ha pensado en la familia como la depositaria de la fe, para ser transmitida de una generación a otra generación. Yo quiero leerles el pasaje bíblico en el que meditaremos en este mensaje de la palabra de Dios para ustedes. Y está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9. Si usted tiene su Biblia, puede tomar su Biblia y leer conmigo esta porción bíblica. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como lo ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta palabra que acabo de leer es el centro medular de la Torá, porque aquí es donde Dios hace manifiesto lo que quiere que el pueblo haga para permanecer fiel a Él, para amarle con todo su corazón. Los versículos 4 y 5 son llamados el Shema de Israel, que quiere decir el credo principal bajo el cual se rige su relación con Dios. Podría decirse es el pensamiento teológico resumido del pueblo de Israel. Dios le dice, lo que yo quiero que ustedes hagan para que se establezca un pacto entre ustedes y yo, es que ustedes se comprometan a adorarme solo a mí. El versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo que estaba diciendo Dios a través de este mandato es, van a encontrarse en el camino hacia Canaán muchas naciones que son politeístas, pero yo quiero que ustedes se mantengan fieles a mí y me adoren solo a mí. Que yo sea el único en su mente y en su corazón.
Y la segunda cosa que le preocupaba a Dios es que esa fe de creer solo en Él se manifestara en amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Aquí está la integralidad del ser humano. Todo tu ser debe amarme, porque Dios sabía que a veces en nuestras manifestaciones de amor a Dios, una parte de nuestro ser ama a Dios, pero una parte no quiere obedecer a Dios. Y entonces no hay una integralidad del ser humano amando totalmente a Dios. Y entonces lo primero que Dios hace con el pueblo cuando los reúne para presentarles las leyes, les dice, yo quiero que ustedes me amen así como yo los amo. Que ustedes me sean fieles como yo siempre voy a ser fiel a ustedes, para que les vaya bien. Este es el centro medular de la fe del pueblo de Israel, el Shema de Israel. De tal manera que los judíos le enseñan a sus hijitos desde que empiezan a hablar, a recitar este pasaje, a decirlo como una oración en la mañana y en la tarde. Tienen que repetir esto. Es como reafirmar su fe. Es que su teología se internalice y lo crean y lo vivan. Y este es trabajo de los padres. De tal manera que para construir el reino de los cielos en nuestro hogar, primero tenemos que saber en qué creemos. ¿Qué somos delante de Dios? Esto es muy importante. Y por eso este mandamiento es el gran mandamiento que Jesucristo afirma frente a los fariseos que le preguntaron, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y le dijo, los remitió aquí al Shema de Israel, a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Pero agregó, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume la ley y los profetas. Le dijo todo lo que es el Pentateuco, los profetas, la sabiduría, toda la enseñanza que tenemos en la sinagoga a través de la Torá se resume en estos dos mandamientos. Es la parte medular de la creencia, de la fe en Dios. Y esto es lo que Dios le dice al pueblo. Dile a este pueblo que me tienen que amar totalmente a mí. No dividir su amor para otras cosas que no sea yo. ¿Por qué es importante que se fundamente nuestra fe? Porque necesitamos saber en qué creemos. Y miren quiénes son los depositarios de esta enseñanza, los padres. Moisés le dice Dios le dice a Moisés, estos mandamientos, estatutos y decretos que Jehová te mandó, enséñaselos. ¿A quiénes? A los padres. Para que ellos los conozcan, los memoricen y los vivan. De esta manera podrán transmitir esa fe a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Y relaciono esto con lo que ha pasado durante los 97 años de la vida de esta iglesia. Esta iglesia sigue porque las familias han ocupado tiempo para transmitir su fe de generación en generación. Y ahora vemos hijos, nietos y bisnietos viniendo a la iglesia, porque se ha obedecido este mandato de Dios. Para construir el reino, el hogar es el centro medular de la enseñanza de la palabra de Dios. No es la iglesia como comúnmente se cree. Es el hogar. Ahí es donde los hijos aprenden a amar a sus padres, a sus hermanos. Es donde los hijos aprenden los valores medulares para su vida. Es donde los hijos aprenden qué es lo correcto y lo incorrecto, las costumbres, las tradiciones de la familia.
Es ahí donde los niños saben que el día domingo es el día del Señor y que ese día vamos al templo a alabarle y glorificarle. Pero si estas costumbres, tradiciones de la familia se van perdiendo y ya no se practican, ya se deja de transmitir esa fe. El templo era el lugar de adoración. Era el lugar para expresar gratitud a Dios por todo lo maravilloso que había sido durante la semana. Pero el lugar donde se transmite la fe es en el hogar. Y en estos días de pandemia yo he pensado, ¿por qué Dios ha permitido que pasemos ya casi 7 meses de confinamiento, en el que las familias han tenido que quedarse mucho tiempo encerrados en sus hogares por el riesgo de ser contagiados? Y el eslogan del gobierno es: quédate en casa, te conviene quedarte en casa. Las mamás que antes salían corriendo a trabajar y dejaban a sus hijos en guarderías o con los abuelos, tienen que quedarse con sus hijos. Los padres que salen a trabajar, ahora muchos de ellos están haciendo trabajo de oficina en casa para no contaminarse. Y entonces me pregunto, ¿no será que hay un doble propósito de parte de Dios que está permitiendo que los papás convivan más tiempo con sus hijos? Que Dios está permitiendo que haya mayor tiempo para poder estar en casa y poder aprender a vivir en armonía, amarnos y aprender de la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que no han podido volver a la normalidad en los cultos de domingo, que no hemos tenido clases de escuela dominical porque no se ha podido, sobre todo los niños no pueden regresar hasta que estemos en semáforo verde. ¿Quién está enseñando a tus hijos de Dios? ¿Estás esperando hasta que volvamos al templo para hablarles de ese Dios todopoderoso y enseñarles? Dios, en su plan maravilloso, cuando se reúne con el pueblo frente al Sinaí y le da las tablas de la ley y le dice al pueblo: ahora obedézcanme, ámenme y sean fiel a mí, le da la responsabilidad a los padres que transmitan esa fe, que le cuenten a sus hijos cuán grandes cosas hizo Dios para sacarlos de Egipto. Y esa historia se tenía que contar de padres a hijos porque no habían Biblias, no había un templo, todavía fue el tiempo en el que se empezó a formar el tabernáculo, los primeros sacerdotes, los levitas, y mientras tanto el tiempo pasaba, quienes tenían la responsabilidad de enseñar a sus hijos quién era Dios y cómo quería Dios que le obedecieran eran los padres. Se usaba mucho la actividad memorística. Por muchos años no había nada escrito. Dice que el Deuteronomio se escribió entre el periodo del rey David hasta el rey Josías. Y fue una recopilación de todo lo que los padres le habían transmitido a los hijos, a los nietos. Se hizo una recopilación de la información que se tenía para escribirla. De tal manera que todo ese tiempo anterior, esa historia fue pasando de generación en generación y los padres tenían que contarle a los hijos quién era Dios, cómo actuaba Dios y qué era lo que quería del pueblo. Y no todo les fue bien, porque el pueblo a veces no hizo su labor. Los padres no hicieron la labor que tenían que hacer. En la reforma de Josías, él se preocupó, este rey fue un rey que dijo: tenemos que acabar con todos los dioses ajenos y vamos a obedecer solamente a Dios. Y mandó a los levitas y a los sacerdotes que fueran pueblo por pueblo y fueran recordándole al pueblo todas aquellas leyes y mandamientos que Dios había dado, porque había una ignorancia de los mandatos de Dios. El pueblo se había olvidado
de transmitir su fe a sus hijos, de decirle esto es lo que a Dios le agrada y esto es lo que no debemos hacer. De tal manera que Dios acá le dice a los padres, estas palabras que yo te mando hoy primero deben estar en tu corazón. Miren qué interesante. Antes que tú se las enseñes a tus hijos, tú tienes que vivirlos. Los papás educamos con el ejemplo, porque los hijos crecen imitando lo que los papás hacen. Si los papás oran, los hijos aprenden a orar. Si los papás leen la Biblia y los hijos los ven leyendo la Biblia, ellos van a aprender a leer la Biblia. Si los papás van al templo regularmente y son de los fieles que no faltan a los cultos, los hijos van a aprender eso. Eso es parte de la vida, de la formación de un ser humano. Sociológicamente se dice que es la familia la que enseña al niño a ser humano, a saber comportarse en la sociedad. Sociológicamente, los niños aprenden a ser humanos en el hogar, con la familia. Se dice que es en el seno de la familia que el ser humano aprende a comportarse, a respetar a los demás, a ser honesto, a poder comunicarse con otros. Ahí aprende sus primeras palabras, el lenguaje, la forma como los papás se comunican entre ellos, cómo se comunican con los demás. Cuando un niño va a la escuela ya lleva un bagaje cultural que ha aprendido en su casa, en su hogar. Y esto va formando al ser humano de tal manera que él va adquiriendo una identidad y después forma su personalidad. Y es en el seno del hogar. Pero tristemente, a veces los hijos no conviven con los papás. Los niños, por el trabajo de sus padres, son encargados a otras personas como la nana, los abuelitos, algún familiar cercano o la guardería. Y los papás están ausentes por el trabajo. Y entonces el niño socializa con otras personas que le dan su forma de ser, de pensar, pero realmente una identidad de quiénes son sus padres. A veces el niño se pregunta, bueno, ¿quiénes son mis papás? Porque me mandan todos. Y eso hace un desorden en su persona porque realmente desconoce la formalidad del hogar y de las cosas que sus papás quieren que ellos aprendan. Esto es muy importante. Así que Dios sabiamente dijo, es en el hogar donde el niño va a aprender las cosas más importantes y las va a aprender de sus padres. Antes, cuando los niños no iban a la escuela, eran los papás que también los formaban para desarrollar un oficio. Si el papá era campesino, enseñaba a sus hijos desde pequeños a sembrar la tierra. Si era ganadero, pues a cuidar a los animales. Si era comerciante, pues a comerciar, de tal manera que el ser humano se iba formando desde pequeño de acuerdo a la familia donde nacía. Esto fue muy importante para la vida del pueblo judío y Dios planeó que fuera la familia la encargada de enseñar todo esto a sus hijos, sobre todo su fe. Los principios del reino entonces se enseñan en el hogar. En el primer punto vimos qué es lo que tenemos que enseñarle a los hijos. El segundo punto que estamos viendo es que son los padres quienes tienen la labor pedagógica de formar a los hijos a su temprana edad y enseñarles a amar y obedecer a Dios. Somos los responsables y los depositarios de construir un altar a Dios a través de nuestra vida en familia, en lo que
en los que los niños aprenden a adorar a ese Dios todopoderoso, a amarlo, a obedecerlo. En tercer lugar, quiero compartirles que cuando una generación deja de hacer esta labor y no transmite su fe, se corta la bendición para la siguiente generación y esto trae consecuencias catastróficas. Hay familias que sus abuelos creyeron en Dios, sus padres transmitieron la fe, pero los hijos ya no lo hicieron. Y ahora los nietos, los bisnietos, ya no conocen de Cristo. Y eso trae consecuencias muy graves para esa familia, puesto que no continuaron su fe en Dios y después es muy difícil regresar al camino correcto. Y esto le pasó al pueblo de Israel en tiempo de los jueces. No sé si ustedes se acuerdan que cada quien actuaba como bien le pareciera, porque después que el pueblo se estableció en Canaán, que ya Dios les dio la tierra prometida, si ustedes recuerdan, el pueblo renovó su pacto con Josué. Josué reunió a los jefes de familia y les dijo: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses de los amorreos, de los heteos, y hizo la enumeración de dioses que habían. Escojan si van a seguir a Dios, si van a seguir sus leyes, o cada uno va a tomar por su camino. Y los jefes de las tribus, de las 12 tribus de Israel, dijeron: no, nosotros a Dios vamos a servir, nos comprometemos. Y entonces, en forma particular, Josué dijo: porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y la palabra servicio aquí es muy amplia. No solo está hablando de obediencia, de amor a Dios, de fidelidad a Dios, sino vivir una vida conforme a los mandamientos de Dios. Todo eso implica servir al Señor. Y hubo un periodo en la historia del pueblo que se olvidaron de enseñar esto. Y fue el periodo de crisis y de decadencia del pueblo de Israel, porque hubieron generaciones que no continuaron con la labor pedagógica en el hogar para enseñar a sus hijos de Dios. Y el Salmo 78 es un salmo poético y proverbial porque utiliza proverbios para recordar esto. No es tanto un salmo para ser cantado, sino para ser declamado. Asaf escribe este salmo, el 78, y es un salmo didáctico donde se le recuerda al pueblo la historia de Israel y cómo las 12 tribus que recibieron el mensaje de Dios a través de sus padres, hubieron 10 tribus que decidieron no obedecer a Dios, apartarse de Dios, y solo 2 tribus continuaron fieles a Dios, el reino del norte y el reino del sur. Y Asaf escribe este salmo para hacer un recordatorio histórico de lo que pasa cuando los padres no asumen su responsabilidad de transmitir la fe de generación en generación. Les quiero leer los primeros versículos del Salmo 78 que dice así: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos,
para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Aquí Asaf les está recordando cuando nuestros padres recibieron los mandamientos, lo entendieron también que lo contaron a la siguiente generación. No lo encubrieron. Dice que ellos contaron las maravillas que Dios había hecho con ellos desde que los sacó de Egipto y cómo a través del desierto Dios fue cuidando de ellos. Llegaron al río Jordán y cruzaron el río Jordán y Dios les dio posesión de esa tierra y ellos no tuvieron que luchar. Dios lo hizo por ellos. Y es bien interesante que esto se fue transmitiendo de generación en generación. Y se fueron contando las maravillas de Dios. ¿Quién era Dios? ¿Cómo había actuado con el pueblo? ¿Cómo los había cuidado? Y enseñando a obedecer sus mandamientos. Y esto sucedió de generación en generación. En el versículo 5 y 6 menciona 5 generaciones continuas en las que se fue transmitiendo la fe. Dice, él estableció testimonio en Jacob, las 12 tribus, y puso ley en Israel. Fue cuando inició al pueblo, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, segunda generación, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, cuarta y quinta generación, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Ese es el proceso pedagógico para la transmisión de la fe. Pero pasó algo, que hubo una generación que no hizo su trabajo. Y dice, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso en su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Hay un peligro de que se corte la bendición de Dios para la siguiente generación, porque los padres en su responsabilidad de transmitir su fe no lo hagan y se aparten de Dios. Y entonces se corta esa bendición para la siguiente generación. Concluyo con esto, queridos hermanos. Construir el reino de Dios desde el hogar es una responsabilidad de los padres. Y eso implica dedicación y eso implica una vida de entrega a Dios, de integralidad, de amar a Dios con todo el corazón y obedecerle y que Él sea nuestro único Dios. Pero también implica una responsabilidad de la iglesia. Nosotros los que somos líderes de la iglesia tenemos la responsabilidad de cambiar la visión de lo que se enseña. Tal vez lo que tenemos que hacer en la escuela dominical es enseñar a los padres cómo van a educar a sus hijos en el hogar. Una pastoral de la familia, donde el día domingo la familia completa esté junta para adorar y alabar a Dios. Yo he estado pensando, ¿por qué no permitimos que los niños estén en el templo si ellos también tienen derecho de alabar y glorificar a Dios con sus padres? Porque es la familia. Debe haber una integración de las familias. No sé si ustedes recuerdan cuando el pueblo había olvidado la ley y regresan después del exilio. Nehemías y Esdras se conjuntan, uno para construir los muros del templo y el otro para enseñar la ley. Y dice que las familias lloraron de tristeza,
pero también de alegría por volver a escuchar los mandamientos del Señor. Y estaba toda la familia y hasta hicieron fiesta, porque estaban recordando los mandamientos de Dios, las enseñanzas que Dios les había dado en generaciones pasadas y que se habían olvidado. Creo que hay un llamado para nosotros de bendecir a nuestras siguientes generaciones. La situación con respecto a la familia, hermanos, está en crisis. Ya algunos proponen que la familia deje de existir, que ya los jóvenes no quieren casarse, no quieren tener hijos. Hoy está de moda que los jóvenes lleguen a edades mayores de 30 años y sigan sin casarse, porque no quieren una responsabilidad. Y cuando se le dice, ¿y cuándo te vas a casar? Dicen, no, yo no me voy a casar. Yo voy a tener mi pareja, tal vez establecer una relación, pero casarme no. Yo mejor voy a tener perros. Así me han contestado algunos jóvenes cristianos. No, creo que la familia ya pasó de moda. Tener un hogar, no. Mejor solos. Otra cosa que está atacando a nuestras familias es el hecho de que ahora se ha diversificado la familia. La familia ya no es hombre, mujer, hijos, sino ahora hay familias del mismo sexo que crían niños con una identidad distorsionada porque hay familias donde hay 2 papás o 2 mamás. Y ese no es el plan de Dios para la familia. De tal manera que la familia está en riesgo. Y nosotros tenemos que fomentar los valores de que la familia es creación de Dios y tiene un propósito salvífico, porque es a través de la familia que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos a amar y obedecer a Dios. Somos los abuelos, a veces cuando los papás no quieren continuar, los que tenemos que hacer esa labor para que las siguientes generaciones sigan fieles a Dios. No permitamos que se rompa la cadena. Hace poco, en el tiempo de la pandemia, escuché un canto que tal vez otros ya habían escuchado, pero para mí fue novedad y se puso de moda en tiempo de la pandemia y es ese canto, La Bendición. Y ayer lo escuchaba, ese canto cantado por 2 familias que estaban cantando en un programa especial. Y decía este canto, Dios te bendiga y te guarde hasta 1000 generaciones. Que Dios bendiga a tu familia, a tus hijos y a los hijos de tus hijos hasta 1000 generaciones. Que Dios te cubra de gracia. Y así sigue el canto, está muy bonito, me gusta. Y lo estaban cantando 2 familias, 2 parejas con sus hijos. Y eso me gustó mucho. Yo creo que hoy podemos terminar este mensaje cantando, Dios te bendiga y te guarde hasta 1000 generaciones. Y que tú, querido Padre que estás aquí, junto con tu esposa, realmente asuman su responsabilidad, la que Dios dio a las primeras familias que conformaron el pueblo de Israel. Ahora nosotros somos parte de ese reino, de esa podría decirse, de esa descendencia de Abraham. Aunque nosotros somos gentiles, no somos del pueblo judío, pero hemos sido insertados en la familia de Abraham a través de la sangre de Jesucristo, que ahora nos hace aceptos para que seamos parte de esa familia de Dios. Y en esa familia cabemos todos. Dios siempre ha pensado en familias, no en individuos solos, sino en familias completas, bendecir a las familias completas. Y hoy Dios quiere bendecir la tuya, quiere bendecir a tus hijos.
Y quiero decirles a los jóvenes que están en edad casadera que esta va a ser parte de su responsabilidad. Lo que han aprendido de sus padres, enséñenlo a su siguiente generación. Y tal vez tú digas hoy, bueno, yo acabo de aceptar a Cristo, en mi familia nadie me enseñó a amar a Dios, a obedecerlo, yo vengo de una familia que tiene otras creencias. Bueno, pues también hay que romper herencias que no convienen. Si tú ya no quieres que se repita la historia de tu propia familia porque te dañó, porque vienes de una familia desintegrada, porque vienes de un hogar donde nunca se habló de Dios, tú puedes romper esa historia del pasado e iniciar nuevas generaciones. Dios quiere bendecir a la familia para que esta iglesia dure hasta 1000 generaciones. Ese es el deseo de mi corazón, que la iglesia del Nazareno en Villaflores siga construyendo el reino a través de pasar el mensaje de salvación de padres a hijos, de abuelos a padres, de hijos a nietos, y estas siguientes generaciones permanezcan fieles a Él. Y qué bonito sería que de las familias que iniciaron, sigamos transmitiendo esa fe hasta 1000 generaciones. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor, hemos concluido el segundo día de celebración. Así que estamos invitados para mañana, viernes, a las 7 de la noche también continuaremos con el tercer día de esta celebración del 97 aniversario de nuestra iglesia. Así que están todos invitados. Hagamos una oración. Padre, gracias porque tu palabra bendice la vida de cada persona. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo fortalezca a tu iglesia, a tu pueblo, para seguir adelante hacia la visión 2023. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.